¿De dónde viene esto? Argentina, en la década de, bueno, siglo XIX, 1853, bajo el gobierno de Juan Bautista Alberdi, creó una política migratoria para repoblar el sur de Argentina. Y los datos los traigo de un documento de Carmen Norambuena, historiadora de la Universidad de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile. Y Carmen Norambuena hace un recorrido de esta política migratoria argentina que luego fue copiada tal cual. El informe de Benjamín Vicuña Maquena reza exactamente igual. ¿Qué decía Juan Bautista Alberdi? Que obviamente había que repoblar a Argentina, el sur de Argentina, y que había que hacer una clasificación de la gente que debía llegar. ¿Qué gente debía llegar a Argentina? Entonces empiezan, ojalá, en primera línea, los alemanes, y da las características de por qué los alemanes. Serios, trabajadores, responsables, piel clara, ojos azules. Bueno, sigue con los suizos, con los noruegos, con los franceses. Los franceses tienen un reparo, que son muy, lo voy a decir en términos chilenos, muy pateperros. El francés está aquí, pero mañana parte para otro lado. Y está allá en ese otro lado trabajando muy bien y se aburrió y parte para otro lado. Entonces, Juan Bautista Alberdi vio ese problema. Los italianos, en séptima línea, dice, los italianos son buenos para trabajar, pero el problema es que son tan románticos, tan nostálgicos, que llega el momento en que el italiano levanta su carpa y sale y se va. Bueno, y sigue bajando. Al final dice, españoles, ojalá que no, porque son muy parecidos a nosotros. Y le cierra las puertas a los latinoamericanos, porque son iguales a nosotros. O sea, hay una negación del otro que me recuerda quién soy. Entonces, desde ahí, 1853, estamos diciendo una clasificación positiva, una segregación positiva hacia el europeo, de ojos azules, es clara, rubio, tal vez más culto, país desarrollado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, 1853, al día de hoy parece que la cosa no ha cambiado mucho. Muy bien, en 1953, un siglo después, sale la ley migratoria, que esto sí se los voy a leer, permítanme. Sale el decreto con fuerza de ley, el decreto 69 con fuerza de ley, de 1953. Y en las consideraciones dice la ley de 1953. Voy a ir más abajo. Que no solo la inmigración de carácter agrícola se hace necesaria en el país, sino también y principalmente la incorporación de elementos técnicos. Oiga, estamos hablando de personas, individuos, seres humanos, ciudadanos. No, aquí hablan de elementos técnicos. No estamos hablando de maquinaria agrícola, estamos hablando de personas. Bueno, incorporar elementos técnicos, pescadores, obreros especializados y artesanos. Que el aumento de la población es un factor fundamental a la industrialización, porque aumenta el mercado del consumo interno. Esto parece redactado por Longueira, viéndolo bien. Que necesitamos elementos humanos de las características ya señaladas, porque el país se encuentra en un proceso de industrialización intensivo en todos los órdenes de producción. Que una inmigración seleccionada produciría el aumento de la población, el mejoramiento técnico de la misma y una racionalización en el consumo que elevaría el estándar de vida del país. Que la inmigración con elementos de selección contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza. ¿Qué es esto, por Dios? Mire, yo recién llegué aquí a Chile y no es un chiste. A mí, algunos amigos, colegas de la universidad me decían, ah, qué bien, viniste a mejorar la raza. Y yo decía, puta, ¿será que la potencia sexual la llevo en mi frente? Todo el mundo sabe, ¿qué será esto? Uy, viniste a mejorar la raza. Bueno, aquí está escrito. Aquí está escrito. Pero obviamente esto era para los europeos, no para los latinoamericanos, ¿cierto? 1953. Y luego viene una modificación
de esta ley en 1975, dictadura. Y deja tal cual, esto es considerando, deja tal cual los artículos y lo que hace es agregar una cosa que nos ha hecho bastante daño a todos los países en general, y es la mirada que se tiene hacia el inmigrante como un peligro, como una amenaza. Y hoy por hoy se pregunta, ¿amenaza de qué o a quién? Y la gente no sabe responder. Se cree que es una amenaza a la cultura, a la identidad nacional, una amenaza al Estado, a la ideología, una amenaza al Estado nacional, pero el Estado nacional se está derrumbando y no quieren admitirlo. Una amenaza a la democracia, una amenaza a la raza. ¿De qué amenaza estamos hablando? Pues bien, hay un historiador que trabaja también en la Universidad de Santiago de Chile que dice, Luis, es cierto, en Chile hay 5 temas de seguridad nacional. Narcotráfico, por supuesto. Trata y tráfico de personas, por supuesto. Fronteras, por supuesto. Migración, por supuesto. Tráfico de armas. La migración es considerada en Chile como un tema de seguridad nacional. Y la gente, mucha gente, lo sigue pensando igual. Entonces, el miedo, el terror, el horror al extranjero puede ser un horror infundado por estos documentos. El horror a que no pueda mejorar la raza, el horror a que no pueda ser más productivo, el horror a que tal vez nos quite los puestos de trabajo, el horror a que tal vez no sea más culto que nosotros, el horror a una cantidad de cosas infundadas. Yo no me voy a quedar en datos, ni mucho menos, pero este era un dato que Rodrigo Sandoval, siendo director de la Oficina de Migraciones, repetía constantemente. Decía, ojo, que por lo menos hasta el día de hoy, el nivel de escolaridad promedio de los extranjeros es superior al nivel de escolaridad de los chilenos. Eso significa que el extranjero, en términos culturales, académicos, tiene mucho que aportar también. Mano de obra calificada, sí. Mano de obra barata, también. Es una maravilla ver a los negritos haitianos cantando en francés, barriendo las calles de Santiago. Están felices. Están felices. Lo que seguramente muchos de nosotros o ninguno de nosotros haría. Eso pues que nos quede claro. Esta ley de 1975 tiene unos términos también bastante desastrosos. Control, visación, permiso, expulsión, vigilancia, regulación. Y entonces no habla de ese ser humano. No habla de ese ser humano que salió de su país de origen a sabiendas de que perdía su condición de ciudadano y se iba a otro país buscando solidaridad, buscando hospitalidad, buscando acogida. Yo en mi tesis doctoral, dirigida por el doctor Raúl Villarroel, menciono y trabajo someramente el concepto de hospitalidad, y por supuesto lo menciono y lo trabajo muy someramente con una intención, de que después de que me dijeran, sí, ya listo, doctor, ya aprobado, ese concepto me quedara como en reserva para seguirlo trabajando. Entonces, el concepto de hospitalidad, ahí en la tesis yo lo trabajé desde Immanuel Kant, y básicamente desde este documento pequeñito que él tiene sobre la paz perpetua. Básicamente, y ya para ir terminando, Immanuel Kant dice que la hospitalidad es el derecho a la no hostilidad, ¿cierto? Yo no vengo aquí a que me regalen nada, el extranjero no viene aquí a que le regalen nada, simplemente no sea hostil conmigo y déjeme, yo voy buscando las oportunidades, que las oportunidades van a ir saliendo. Básicamente es eso. ¿Por qué tenemos que ser hospitalarios? Tenemos que ser hospitalarios porque el planeta Tierra es uno solo. Y hasta el día de hoy, y que nosotros sepamos, no tenemos para dónde irnos. La Tierra debería ser de todos. Lo dijo Kant, lo dice Hannah Arendt, lo dice Edgar Morin en su libro Tierra Patria.
y hasta el cansancio, el planeta es de todos, la tierra es de todos, lo tenemos que cuidar entre todos, pero resulta que se han ido repartiendo las tierras en unos pocos. Y esos pocos nos han ido poniendo una cantidad de condiciones donde la hospitalidad de Kant, por derecho propio, porque somos dueños de la tierra y del planeta, se ha ido convirtiendo en términos de Derrida, y advierto, no soy derridiano, pero en términos de Derrida, se ha ido convirtiendo en hospitalidad. Hospitalidad. Derrida juega mucho con el lenguaje, ustedes saben. Una hospitalidad hostil. Una hospitalidad que yo le brindo al más débil. Un plato de sopa que yo le doy al que no me puede hacer daño. Patricia lo dijo. Vaya, busque una frazada para este. No, pero es que este entró a robar. ¿Qué me va a hacer este? Ni fuerza tiene para coger la cuchara. Lo dijo, ¿cierto? Entonces somos hospitalarios con aquel que es mucho más débil a mí. Perdónenme, en términos judeocristianos es caridad. Esto no es igualdad, esto es caridad. Esto es darle al otro que no tiene las condiciones que yo tengo. Y usted que viene a mi casa como extranjero, como visitante, yo lo recibo con mucho gusto, con mis condiciones. ¿Acaso esta hospitalidad no es volver al asimilacionismo, a la homogenización de la cultura? Claro, para los estados es mucho más fácil que todos seamos iguales, caminemos igual y pensemos igual. Para ellos es mucho más fácil. Por eso la migración, por eso el extranjero, en cualquier país donde esté, la primera fuerza que siente es la fuerza de la expulsión. ¿Por qué? Porque viene a desordenarlo todo. Y qué maravilla que lo desordena todo. Por naturaleza esto es caos. Y nosotros, los seres humanos, nos hemos esforzado toda la vida por ordenar ese caos, cuando la naturaleza es caos. Nuestro cerebro es caos, y el profesor en la escuela lo que hace, y aquí en la universidad lo que hace es tratar de ordenarnos el cerebro. Y todo es ordenar, todo es homogenizar. Y la multiculturalidad es la posibilidad, abrir esos espacios a esas culturas diferentes y permitir que el extranjero, con lo que trae, con sus diferencias, pueda convivir en este espacio geográfico. Esa es la multiculturalidad que trabaja Will Kinglica y esa es la hospitalidad que realmente necesitamos. Una hospitalidad que nos diga que como seres humanos somos iguales, sin necesidad de entrar en igualitarismos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Haré un breve comentario respecto a lo que mencionaste también sobre los fragmentos de la película. Me parece que de alguna manera Marlon representara a aquel sujeto que está en constante huida, en fuga, que frente a la ley tiene que huir, está un tanto desprotegido, vulnerable, no pertenece de una manera más o menos radical. En tanto, tiene que aparece como un sujeto que está situado en un lugar como si fuese un no lugar o un sin lugar, que lo coloca de alguna manera en los márgenes de lo político, podríamos decir, o de los indocumentados, frente a una situación que lo expele, que lo tiene que llevar constantemente a la expulsión, a ese lugar que no tiene ningún reconocimiento o un bajo reconocimiento, si llegara a tener algún reconocimiento, alguna dignidad, y más bien quedan en la situación de sujetos definidos o categorizados como manos de obra. Una mano de obra precaria y obviamente barata, que habitan en ese margen del cual trae ciertos beneficios para justamente aquellos que no los contratan, pero se nutren de sus servicios, digamos. Y en ese sentido, alguien también que se ve como en una situación de una imposibilidad de hablar, de decir, de comunicarse,
que no tiene lenguaje, o no tiene idioma, o su cultura no es válida en ese contexto, no carece de legitimidad. Pero en ese lugar marginal, podríamos decir, adquiere una centralidad en ciertos discursos que lo colocan como, como con lo que mencionaste tú al respecto del lugar que tiene como ese extranjero, ese migrante que viene a dislocar o a fragmentar o tensionar un supuesto orden que está a la base, que es el tema de la delincuencia, de la adicción, de la drogadicción, perdón, del narcotráfico. Entonces aquí hay una centralidad tal, desde ese lugar marginal, para una táctica o estrategia política. Adquiere esa relevancia y aparece como alguien que nos coloca quizás frente a ese horror, siendo horror una palabra bien potente, podríamos decir. Un horror que incluso nos puede llevar a la aniquilación del otro. El otro siempre amenazante. Ese otro del cual estamos hablando. Y en ese sentido, ¿qué posibilidades tiene, podríamos decir, subjetivas ese migrante que no tiene reconocimiento, es una amenaza, no logra como ningún estatus político, podríamos decir, que genera tensión constante, del cual ciertos sectores se nutren de ese lugar del marginado? ¿Cuál es su condición, digamos, subjetiva? No sé Le voy a contestar desde Hannah Arendt, porque Hannah Arendt lo menciona realmente, y ella dice, bueno, ¿qué posibilidad tiene ese ser humano no ciudadano al que le falta reconocimiento en esa otra sociedad? Y Hannah Arendt, hablando por supuesto de los judíos, dice tres posibilidades. Una, delinquir, irse a otro país y convertirse en un delincuente, porque cuando usted comienza a delinquir, la ley inmediatamente aparece. Oh, ahora sí lo reconocen, es un delincuente, y se va a la cárcel o es expulsado, pero hay un marco legal que dice, aquí hay un delincuente, por lo menos ya deja de ser invisible. Esa es una opción. La segunda opción es ser brillante, tan inteligente, tan capaz, tan premio Nobel, que lo necesiten. Que definitivamente esa sociedad receptora lo necesite. Y ojo, muchos países juegan a eso. El mismo Estados Unidos. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos económicamente quedó muy favorecido. No tenía gente tan inteligente, pero sí tuvieron gente para traer científicos de Europa, de Asia, de América Latina, y hoy quienes hacen investigación en Estados Unidos y en aquella época fueron los judíos, fueron los europeos realmente, fueron los extranjeros. Bueno, esa es otra opción, ¿cierto? O sea, muy productivo, muy capaz, muy brillante. Y la tercera opción, tener mucha plata. Porque si usted tiene mucha plata, no es inmigrante, es extranjero que viene a invertir, ¿cierto? Recuerden ustedes, el odio hacia los judíos, dentro de muchas cosas, no fue un odio religioso, fue un odio económico. Los judíos eran dueños de Europa, los judíos le prestaban plata a todos los estados, y Alemania, para poderse fortalecer como estado, se endeudó con los judíos. Y obviamente Adolfo Hitler, cuando dice Alemania para los alemanes, significaba quitarle las empresas a los judíos y desconocer la deuda que tenían con el pueblo judío. Entonces, Hannah Arendt, siendo judía, lo tenía clarito: o ser un delincuente, o ser muy bueno, o tener mucha plata. En el fondo, esa condición subjetiva de la que usted habla, de cualquier ciudadano que no quiere delinquir, que tal vez no es muy brillante y que no tiene mucha plata, será una lucha permanente por el reconocimiento. Yo agradezco que usted mencione esa palabra, yo no la mencioné en la exposición, pero Will Kimlicka nos va a decir, si vamos a hablar de multiculturalidad, realmente tenemos que asociar el concepto de multiculturalidad
al concepto de reconocimiento, saber que el otro está ahí y saber que el otro es diferente a mí y que celebramos esa diferencia, la diversidad, ¿cierto? Y que cada uno aporta desde lo que es, desde su propia historia, no desde la mismidad, sino desde la ipseidad, es decir, una identidad que se va construyendo, que se va haciendo. Mi identidad no se quedó en Colombia, mi identidad se sigue trabajando acá y se sigue construyendo acá. Y si me voy a España o si me voy a alguna otra parte, seguiré construyendo mi identidad. Es la narrativa permanente, hoy con otros actores, hoy con otros protagonistas, pero esto nunca para, ¿cierto? Y el inmigrante que no cae en estas tres categorías que menciona Hannah Arendt, pues tendrá que luchar toda la vida por el reconocimiento. Bueno, nuevamente gracias a Luis Franco por su presentación. Ahora hacemos una pausa y luego viene la presentación de Gabriel y hacia el final ya las preguntas que puedan tener ustedes.